Les damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar aquí nuevamente. A todos los que están aquí reunidos, Dios me los bendice. A los que se van a reunir posteriormente por medio de las redes sociales, les agradecemos que nos estén acompañando. Estamos continuando el día de hoy en la serie que estamos viendo En el camino, siguiendo las pisadas del Maestro. El tema que hoy vamos a nombrar de esta manera, o la enseñanza, va a ser El siervo de Cristo bajo la lupa. Y su subtítulo que vamos a poner el día de hoy es Lealtad innegociable. Lealtad innegociable. La historia nos recuerda el viaje de Mahatma Gandhi cuando regresó de la India con sus credenciales de abogado de Londres. Había logrado la admiración de los hombres, tenía un futuro prestigioso. De hecho, los hombres decían que iba a tener mucha comodidad y iba a tener mucho éxito. Sin embargo, cuando Gandhi, al ver la injusticia de su pueblo, tomó una decisión radical. Se quitó el costoso traje que tenía como abogado y se puso la ropa humilde de un campesino. Sus colegas lo consideraron como loco, pero él había decidido dejar de ser esclavo de la posición social para convertirse en un siervo de la verdad y de la justicia. Gandhi cambió de traje, pero nosotros también enfrentamos cada día la decisión de cambiar de amo. La pregunta no es qué ropa vamos a llevar el día de hoy o cómo nos vamos a vestir el día de hoy, sino la pregunta real que vamos a tener es ¿a quién vamos a servir? La semana antepasada hablamos de la decisión. Vimos como hombres como Noé, Josué, Caleb y los hijos de Coret tuvieron que romper la presión social para agradar a Dios. Concluimos que la verdadera libertad es la valentía de obedecer a Dios, cueste lo que cueste. Pero hoy vamos a tener un paso más y quizás un poquito más profundo, porque la decisión la vamos a pasar al nivel de lealtad, al nivel de fidelidad, al nivel de realmente un conocimiento. Y esto nos va a poner bajo la lupa para saber si realmente estamos trabajando en lo que la Biblia nos está diciendo. Déjenme decirles que una decisión puede ser algo momentáneo, pero la lealtad tiene que ser un estado permanente. Escucha a Pablo y trata de verlo como si Pablo te estuviera viendo ahorita a tus ojos, como que si te estuviera mirando directamente. Y ve a Gálatas 1, versículo 10, en Reina Valera 60, y vamos a ver lo que dice Pablo. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, ¿no sería siervo de Cristo? La Nueva Traducción Viviente, como ustedes saben, es una Biblia que es una paráfrasis, nos lo pone aún más claro y me gustaría que me acompañen a leerlo. Dice, queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, ¿no sería un siervo de Cristo? Hoy vamos a hablar de la lealtad que no es negociable, es decir, la lealtad que es innegociable. Aquí no hay trato. O tomamos un trato o tomamos otro, pero con ese nos tenemos que quedar. Y la pregunta que guiará todo nuestro estudio es la siguiente. Cuando el mundo y la Biblia chocan, ¿de quién es la voz que escuches? ¿De quién es la voz que obedeces? La prueba de la lealtad es clara, mis hermanos. ¿Eres siervo de Cristo o eres esclavo de la opinión de los demás? Así que vamos a transcurrir 4 puntos generales. Yo sé, cada vez les digo, cada vez que hacemos un estudio, cada vez que tenemos algo que compartir, siempre siento que nos quedamos cortos. Pero vamos a ver 4 puntitos que nos pueden ayudar en donde el siervo de Cristo va a estar ¿bajo dónde? Bajo la lupa, bajo la observación, y no es de la observación solamente del mundo, sino también de la observación de Dios, de la observación de Cristo, de la observación del Espíritu Santo, porque usted es creyente, ¿verdad? Y si usted cree, realmente, aunque no los podemos ver,
Aunque no los podamos sentir, sabemos que ellos están ahí y están evaluando nuestro corazón, están evaluando nuestras acciones y obviamente nuestro proceder. Así que vamos a ver 4 puntitos para saber qué tanta identidad tenemos y para saber también qué tanto somos fieles a nuestro Señor. Así que el primer punto es identidad del siervo. Y es la prueba de la lealtad absoluta. Repítelo conmigo, lealtad absoluta. Si usted se da cuenta, esta situación no nace de tu esfuerzo humano, nace de una designación de Dios. Y Dios está haciendo una transferencia de propiedad. Así que el creyente ya no pertenece a sí mismo. El creyente ya no pertenece a su familia. El creyente ya no pertenece a la sociedad. El creyente pertenece a Dios. El creyente ha sido comprado y marcado, de hecho, con el sello del Espíritu Santo. Comprado a precio de sangre y marcado con el Espíritu Santo. Así que ser siervo de Cristo no es un título religioso, mis hermanos. Es una lealtad permanente que se reconoce de 5 maneras. Y aquí es donde empezamos a vernos bajo la lupa, ¿verdad? Aquí es donde vamos a ver si realmente estamos en la lupa de Cristo y si realmente no nos estamos saliendo de ahí. Y el primero es propiedad absoluta. Usted y yo, y tendríamos que decir amén, somos propiedad absoluta de Dios. El siervo no se pertenece a sí mismo, sino está bajo, ¿qué dijimos? Bajo la posesión de Cristo. Y esto tendríamos que decir amén, ¿verdad? Amén. Estamos bajo la posesión de Dios. Esto lo confirma 1 Corintios 6, versículo 20. En Reina Valera 60 dice, porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y usted dése cuenta que aquí ya empezamos a pasarnos bajo la lupa. Si realmente hemos sido comprados por precio, una de las actividades que nos gusta mucho es glorificar a Dios a nivel espiritual. ¿Por qué? Porque somos de Dios. Mis hermanos, pertenecemos a Dios. El segundo que nos dice, la segunda marca, estamos hablando de marcas. Ahora imagínense usted que están poniéndole marcas, ¿no? Muchos les gusta tatuarse, ¿no? A ver si esto nos las tatuamos, pero en el espíritu. Estamos diciendo propiedad absoluta y ahora decimos la siguiente marca, ¿cuál es? Voluntad rendida. ¿Tu voluntad está rendida a Dios? Sí, déjame decirte que el siervo no vive según sus planes, sino bajo la voluntad del Señor, bajo lo que el Señor ha establecido para ese día. Muchos de nosotros, yo por lo menos me ha tocado levantarme y decir, voy a hacer esto durante el día y realmente voy a ir al norte y cuando el Señor empieza a trabajar mi día, yo no termino en el norte, sino termino en el sur. Yo no sé si a usted le ha pasado. Así que ahora he tomado decisiones diferentes y le digo, Señor, permíteme, por favor, hacer tu voluntad el día de hoy. Quizás no está dentro de mis planes, pero sí en los tuyos. Así que dejo que tú me moldees. Así que tu voluntad debe estar rendida siempre a Dios. Esto nos lo enseña nuestro Señor Jesucristo en la Nueva Versión Internacional. Me gusta mucho lo que estudiamos hace una semana. Lucas 22, 42. Jesús en el Getsemaní y dice, Padre, si quieres no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. La tercera marca es la marca visible. ¿Cuál es la marca visible? En la antigüedad el esclavo llevaba un sello que mostraba quién era su amo. Nosotros llevamos el Espíritu Santo de Dios. Así que cuando convivimos con la demás gente, lo que nosotros tenemos que es mostrarle verdaderamente a Dios. Y usted tiene que pensar fuertemente si sus dones espirituales que Dios les ha dado, usted los pone a servicio de los demás, pero igual también si los demás que no son creyentes pueden percibir a Cristo, a Dios, obviamente al Espíritu Santo manifestándose en paz con ellos. En Efesios 1:13 nos dice muy claramente en la Nueva Biblia de las Américas, en Él, ¿en quién, mis hermanos? En Él. Y pongámoslo en nuestro corazón, en Él. También ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él. ¿Enseñados en quién? En Él, con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuál es la otra marca que tiene usted? Usted tiene el sello del Espíritu Santo. Ya lleva 3, ¿verdad? 4.
La relación exclusiva, wow, esto es importantísimo, ¿no? Imagínense una relación matrimonial, una relación de noviazgo, o sea, relación exclusiva. Es decir, una relación exclusiva no puede dividir su lealtad porque siempre va a tener un mismo amo, no puede tener dos, no puede tener tres, siempre tiene un mismo amo. Mateo 6:24, la Nueva Biblia de las Américas, nuevamente dice: nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Y obviamente en este caso, las riquezas nos están indicando no solamente el poderío del dinero, ¿verdad? Porque raíz de todos los males es amor al dinero, sino que también nos está hablando que el mismo dinero nos puede poner en colocación directa para servicio al mundo. Y ahorita vamos a ir viendo poco a poco eso. Pero hay una quinta marca que tenemos que tener todos los creyentes: la obediencia práctica. Oh, mis hermanos, está difícil cuando tenemos que obedecer a Dios, especialmente como lo hemos dicho, y seguimos practicando eso porque sigue pegándonos, y por lo menos en este grupo y en algunas partes de algunas personas que me lo han dicho, la llaga del perdón. Y sigue pegando la llaga del perdón. Entonces, obediencia práctica, Jesús dice que debemos de perdonar, punto y aparte. Nosotros no tenemos otra opción. Así que obediencia práctica se refiere que la fidelidad se demuestra en las decisiones concretas que nosotros vamos a hacer, especialmente en las palabras y acciones que van conforme a quién, mis hermanos, conforme a la palabra de Dios, no como yo lo creo que es conveniente, sino es conforme a la palabra de Dios. Entonces, en Santiago 4:4, en la Reina Valera contemporánea, nos dice: hay gente adúltera. El ay es de dolor, ¿verdad? Imagínense que Santiago lo haga así como: me duele que hay gente adúltera. Hay gente adúltera. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Todo aquel que quiera ser amigo del mundo se declara enemigo de Dios. Mis hermanos, estas 5 marcas tendríamos que tenerlas nosotros todos los días. Y tendríamos que buscarlas, que tenemos que aplicarlas en nuestro corazón. Todo el tiempo, todos los días, para que nosotros podamos decir: estamos viviendo conforme a quién, conforme a la palabra de Dios. Pero hay algo más importante aquí entonces, que nos puede dar una idea concreta. Y yo quiero resumir todas estas ideas en una sola pequeña frase que lo puse en sus manualitos, en sus bosquejos. Si busco el aplauso de la gente, demuestro que ellos son mi verdadero amo. La fidelidad al hombre es infidelidad automática a Cristo. Si agrado al mundo, dice Santiago, dejo de agradar a Dios. Si soy fiel con el mundo, dejo de agradar a Dios. Si vivo como el mundo, dejo de agradar a Dios. Y estamos diciendo que estamos aspirando a ser vistos como siervos ¿de quién? De Cristo. ¿Yo y usted queremos ser siervos de quién? De Cristo. Mis hermanos, en Juan 15, versículo 18 al 19, en la nueva Biblia, perdón, en la Biblia Internacional, dice: si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso es el mundo los aborrece. ¿Y quién está diciendo estas palabras, mis hermanos? Nuestro amado Señor Jesucristo. Mis hermanos, podemos aprender que en tu trabajo puedes tener decisiones de conflicto. En tu escuela puedes tener decisiones de conflicto. Pero dijimos que la pregunta original es: cuando la Biblia entra en conflicto, ¿a qué voz vas a escuchar? Y entonces tienes que pensar: ¿quién define tu identidad? ¿Quién define tu fidelidad? Y en este caso tienes que pensar si es algo que no está adecuado al Señor, si favoreces a tu jefe, a tu maestro, o probablemente, ¿por qué no?, a una persona que amas porque es tu familiar, o respondes con toda tu fortaleza al Señor y dices: Señor, venga lo que venga, voy a obedecerte a ti antes que al mundo.
Déjeme decirle que vamos a encontrar en nuestras familias, porque así es, muchas tradiciones humanas. La pregunta es, ¿vas a seguir la tradición humana o vas a seguir con la voluntad del Señor? La voluntad de Cristo. ¿Cuál vas a seguir? Hace algunos días predicaba con una persona y le decía, mira, en Thanksgiving mucha gente aquí en los Estados Unidos se junta y no tiene ni idea de qué pasa. Pero se junta porque está el pavo, porque está la cerveza, porque está el vino, porque va a estar la convivencia, porque van a tardar 2 o 3 horas echando buen chisme. Pero muy pocos tienen la oportunidad de saber si realmente están hablando de un día de gracias. Ahora, no está en la Biblia el día de gracias, ¿verdad? No está. Pero no significa que nosotros no tengamos la libertad de decir que Dios hace santos todos los días y por tanto ese día también considerarlo santo. Y como dice Pablo, ¿verdad? Si alguno come, pues hay que dejarlo comer. Y si otro no come, pues no hay que criticarle. Pero lo importante es, ¿qué es lo que está en tu corazón cuando te reúnes? Y si en tu corazón está darle gracias a Dios verdaderamente, o sea, esa reunión, esa cena, obviamente Dios le agradece que estemos juntos santificándola. Mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, que muchas de las tradiciones humanas realmente no agradan a Dios. Pero es el propósito de tu corazón el que realmente tú tienes que poner para saber si vas a agradar a Dios o no vas a agradar a Dios. ¿Qué es lo que te atrae a la reunión? Especialmente a una reunión de grupo. ¿Te atrae que realmente vas a alabar a Dios, como dijimos hace rato? ¿Que vas a hablar de Dios? ¿Que vas a tener edificación de parte de Dios? Adelante, cualquier día es correcto. Pero si la tradición te une para hacer chisme, conflicto, contienda, distensión, disensión, etcétera, por favor, mejor no te reúnas. Hay muchos de nosotros, ahorita lo hemos dicho en la actualidad, que buscamos que nos den light. Que todas nuestras acciones sean, vamos a decir de esta manera, aprobadas por los demás. Y que los demás digan en su juicio que es correcto lo que hicimos. Lamentablemente Cristo nos está diciendo, si usted se está dando cuenta en la lectura bíblica, el mundo los va a ¿qué? Aborrecer. Así que lo que si tú haces, eres aborrecido, no te sientas mal. Siempre y cuando estés buscando el light de Cristo, no el light de aquel que no te quiere aprobar. No en una opinión humana, sino en una opinión celestial. Tú puedes, como ejemplo, renunciar y cambiar de jefe, pero un esclavo no puede cambiar de jefe. En Roma, el esclavo llevaba un sello que le mostraba quién era su amo. Así que también en el cristianismo dijimos que nosotros llevamos el sello, llevamos la marca de Jesús a través del Espíritu Santo. Su identidad no depende entonces ya de la opinión de los hombres, mi hermano, mi hermana, sino de la marca de Cristo en ti, de la guía del Espíritu Santo en tu vida. Y déjenme decirle que una de las más grandes cosas que el Espíritu Santo nos lleva es a obediencia. Así que mi hermano y mi hermana, la fidelidad se va a demostrar en nuestra obediencia. El siervo de Cristo no vive para los deseos de los hombres, sino para hacer la voluntad de Dios. Esa es la verdadera marca de identidad y la prueba de la lealtad absoluta. ¿Cuánto nosotros obedecemos a nuestro Señor? ¿Cuánto? De hecho, el mismo apóstol Pedro nos dice que no importa el que pase de los días, sino que los últimos días vivamos glorificando a Dios. Mis hermanos, acompáñame con esta reflexión de esta frase y di conmigo: Cristo es mi único amo. Cristo es mi único amo. Repítelo con convicción. No tengo otro amo. Cristo es mi único amo. Así que si te estás dando cuenta, nuestra identidad y nuestra fidelidad está marcada ya como siervos de Cristo. Ya estamos en la lupa, mis hermanos. La primera evidencia, entonces ya vimos que es la fidelidad. Pero ahora tenemos que ver es de qué hablas también, de qué abres tu boca, de esa fidelidad que también puedes tener al mensaje que Dios te dio. No basta solamente con pertenecerle, con decir que eres cristiano, con tener las pruebas de que eres cristiano, sino cómo vas a hablar la verdad de Dios sin adulterarla.
¿Eres de Cristo? ¿Eres siervo de Cristo? Tienes que hablar lo que Cristo dice, lo que la Biblia dice. Así que esto nos lleva al segundo punto. Fidelidad a la verdad, la prueba de la lealtad a la doctrina. Y recuerden que varias veces se escucha decir que la doctrina de Cristo era perfecta y la doctrina de Cristo era admirable y la doctrina de Cristo era suficiente para que la gente entendiera cuál era el propósito más importante, que era el de los reinos de los cielos. ¿Qué es lo que predicó Jesús aquí? El reino de los cielos. Así que escucha esto con mucha atención. Si somos propiedad de Cristo, nuestra función principal es la de ser un mensajero fiel, una mensajera fiel. La fidelidad no se va a demostrar solamente en la integridad tuya, de tu persona, sino también en el mensaje que sale de tu boca. Mis hermanos, no podemos diluir, suavizar o censurar la palabra de Dios para que otro no se sienta mal o para evitar un conflicto o para ganar popularidad, ¿verdad? Que eso es lo que se trata, tratar de ganar popularidad. No, no se trata de eso. Ve lo que dice en 2 de Timoteo 4. En la versículos 3 y 4, ya en la versión internacional, dice: porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevaos de los propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Me gustó mucho utilizar este versículo porque regularmente bajo esta versión generalmente se dice que tenga comezón de oír, ¿verdad? Pero comezón de oír aquí dice que las novelas de la vida, las novelas que hacen los demás. Usted puede perder mucho tiempo en las novelas. Y hay muchas novelas actuales, de hecho muchas series que se convierten en novelas. Y esto nos separa de realmente tener un evangelio directo, obviamente explicándole a los demás. Le digo esto sin ofender, ¿ok? Muchas de las personas tienen una gran cantidad de tiempo para escuchar falsas enseñanzas y asumirlas como verdad antes que confirmar su fundamento doctrinal. En la actualidad usted puede ver conflictos tan grandes, gentes, una cantidad grande de personas diciendo un montón de cosas horribles fuera de la doctrina. Y nadie dice nada, al contrario, se aplauden y tienen muchos likes y crecen por millones, millones y millones. Pero ¿qué nos está diciendo la verdad de Dios? Que eso no significa que estén en la verdad. Significa que viven engañados en su propia concupiscencia, en su propia neblina. No tienen capacidad de ver porque Dios les ha cegado para que vean. Pero si usted se da cuenta, si un siervo de Dios comete un solo error, con un solo error se le vienen encima todos los demás. Todos se le vienen encima. Hace poquito ocurrió que un siervo de Dios cometió un error doctrinal, vamos a decirlo de esa manera, y todo el mundo se le vino encima. Y yo me pregunto, de todos los aciertos que ha hecho este siervo de Dios, hablándonos la palabra de Dios, ¿por qué no se detienen y le digan gracias a Dios porque nos has dejado toda tu doctrina? Ahora, además, póngase a pensar en esto. Cuando usted está escuchando a un predicador, especialmente de otra iglesia, con todo respeto del mundo, ese predicador está permitiendo que usted pueda entrar a la intimidad de la iglesia y que usted pueda escuchar la palabra de Dios que Dios ha dado a esa iglesia, o decir a esa congregación, porque esa congregación necesita esa palabra y eso nos ayuda a edificarnos. Si son hombres de Dios, mujeres de Dios, bueno, ¿por qué no? Escuchamos. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Discernamos lo bueno y desechemos lo malo, ¿verdad? Está fácil. Entonces, ellos nos están invitando a que nosotros podamos aprender también de ellos. Así que debemos de darles un gran gracias porque nos permiten entrar a la intimidad de su congregación. Más que ponernos en la zona de crítica, sería ponernos en la situación que puedo rescatar para mí antes que pensar en entrar en contienda y criticar. Tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, si usted ve alguna congregación que está teniendo un montón de fallas doctrinales, pues simplemente tiene la condición de brincar el canal, irse a otro lado, o también tiene la condición de no volver a escuchar. Eso es sencillo, ¿verdad?
Ahora, si usted quiere intervenir, intervenga siempre y cuando el Espíritu Santo de Dios le dé una oportunidad de decir que es la guía que está dándole a usted, que usted ponga su comentario para que realmente les pueda hacer una edificación y una exhortación. Así que, mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con la posición que tomamos. Pero la palabra de Dios nos está diciendo que tenemos que hablar nuestro fundamento doctrinal. Lamentablemente, con la misma situación, muchos dejamos de hablar con los hermanos que están cerca de nosotros porque queremos agradarles, especialmente si estos hermanos tienen una posición en un púlpito o tienen la posición dentro de la iglesia. Mis hermanos, no podemos participar de esas ideas. Quiero decirle esto de una manera amorosa. No debemos de olvidar que Dios confió el evangelio en nuestras manos para que de veras los demás lo entiendan de la manera correcta. Esto es muy importante. No confió en el evangelio para su interpretación personal o la mía, sino para que los demás pudieran también tener el derecho a esa salvación divina que hizo Jesucristo por nosotros en la cruz del Calvario, en esa muerte expiatoria que nos trajo después la justificación ante Dios. Así que veamos lo que dice 1 Tesalonicenses 2, versículos 3 al 4 en Reina Valera 60. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. ¿Qué nos confió Dios a nosotros? El evangelio, Señor. El ejemplo bíblico lo podemos ver en el mismo conflicto de Gálatas. ¿Qué estaba pasando con Pablo? Voy a decirlo de esta manera porque la expresión de Pablo en este versículo que estamos estudiando es de enojo, es una situación de reprensión. No es algo bonito lo que está haciendo Pablo. El problema que enfureció a Pablo es que no fue la crítica personal que le estaban haciendo a él, sino que los judaizantes estaban agregando requisitos humanos a la gracia y estaban volviendo el evangelio más aceptable para tradición que para la gracia. Y ese conflicto lo seguimos teniendo hoy. Esto que estaba pasando aquí con Pablo era una dilución de la infidelidad doctrinal. Ellos querían seguir teniendo el trabajo por obras y no aceptar que la salvación venía por gracia a través de Cristo Jesús. Y déjame decirle que esto es actual, 100% actual. Hay muchos grupos judaizantes que por el momento quieren que usted haga muchas obras para ser acepto ante Dios. No, Jesús ya hizo la obra completa y si usted tiene las marcas de Cristo, entonces usted va a reflejar, obviamente, el comportamiento que Cristo le está mandando y especialmente la doctrina, porque no es por obras, sino es por la gracia que tenemos la salvación. Y aquí está la pelea que Pablo tenía con sus hermanos, mis hermanos. ¿Con quién estaba peleando? Con su propio pueblo. ¿Con quién estaba peleando, mis hermanos? Con sus propios maestros. Sí, mis hermanos, él no quería diluir el evangelio de Cristo. En Juan 12, versículos 42, 43, en la Nueva Traducción Viviente, dice: sin embargo, hubo muchos que sí creyeron en él, entre ellos algunos líderes judíos, pero no lo admitían por temor a que los fariseos los expulsaran de la sinagoga, porque amaban, más la aprobación humana que la aprobación de Dios. ¿Se dan cuenta en qué conflicto podemos entrar entre mi posición social, incluso en la iglesia? No hablemos también de posición social en el gobierno y tener que pensar que es mejor quedarme aquí sin moverme. No digo nada. Si soy creyente de Cristo, no hay problema, pero para que no me expulsen, para que no me quiten la chamba, para que no me quiten el cargo que me están dando en la iglesia. Ese no es un servidor de Cristo, es un hipócrita. Así es como la Biblia lo determina.
Mis hermanos, si se está dando cuenta a lo que yo te estoy tratando de explicar, el enemigo de la fidelidad doctrinal hoy es la tentación de suavizar las partes difíciles o la palabra de Dios, de suavizar el pecado, de evitar la santidad, de evitar la posibilidad de vivir una vida como Dios la quiere. Y hemos tratado en esta suavización de que el pecado, el arrepentimiento y la transformación no sean parte de la gente para que no se ofenda. No, mis hermanos, si evitamos el diagnóstico del pecado para que el paciente se sienta bien, le negamos la cura. Sí, mis hermanos, eso es lo que está pasando. Si usted tiene colesterol y yo le digo que usted puede comer chancho y puerco, usted puede comer grasa, usted puede comer queso, le estoy evitando que usted haga parte de la cura. Así que, mis hermanos, le vuelvo a repetir, si evitamos el diagnóstico del pecado para que el paciente se sienta bien, le estamos negando la cura. Y como ya lo vimos con Noé, lo vimos con Caleb y Josué, lo vimos con los hijos de Coret, lo vimos incluso, ¿por qué no?, con la hija de Faraón. Necesita valentía. Repita, necesito valentía para entregar la verdad completa con amor, pero sin borrarle una coma, aunque me cueste la aprobación de los hombres. Repita conmigo, no callaré la verdad de Cristo. No voy a callar la verdad de Cristo. Como te estás dando cuenta, muchos de nosotros podemos pensar, es que el ser fiel al mensaje entonces nos va a traer muchas consecuencias. Cuando proclamamos la verdad completa es inevitable entonces que vamos a tener confrontación y oposición. Pero es ahí donde tu lealtad y mi lealtad se van a probar. Ahí es donde se van a poner en la lupa para ver si ante la adversidad y la convicción realmente se vuelve inquebrantable. Así que nuestro tercer punto es la convicción inquebrantable, la prueba de la lealtad en la adversidad. Grábate esto como una frase para tu corazón. La lealtad no se verifica en la calma, sino en la tormenta. Te lo repito nuevamente. La lealtad no se verifica en la calma, sino en la tormenta. Ponlo en tu corazón que la fuerza de la fidelidad debe ser una fuerza inquebrantable, que va a tener que resistir la presión del mundo y que va a tener que resistir el saber que va a haber consecuencias, mis hermanos. Esa es la posición del cristiano. Pero eres un triunfador en Cristo Jesús porque tienes el respaldo del Espíritu Santo contigo. Así que la palabra de Dios nos dice, si vamos a tener lealtad ante la adversidad, todo esto debe ser inquebrantable. Segunda de Timoteo 3, versículo 12, en Reina Valera 60, dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es una posición triste y para este momento quizás muy emocional para nosotros, pero la lógica que estamos mostrando es muy sencilla. El siervo fiel se entrega a la verdad, pero cuando se entrega a la verdad, inevitablemente enfrentará rechazo. Yo no sé cuántos de ustedes están listos para el rechazo. ¿Cuántos de ustedes están listos para pelear por la doctrina, que es lo que estamos hablando, verdad?
¿Y cuántos de ustedes realmente van a tener una convicción inquebrantable que la verdad de Dios es el único camino para seguir hasta el final? Como tú te estás dando cuenta, Pablo está peleando varios frentes. Es una guerra completa, y son varios frentes. Y creo que aquí tenemos que centrarnos, especialmente si algún día vamos a estudiar con mucha delicadeza el libro de los Gálatas, porque Pablo estaba por lo menos trabajando contra 3 fuertes condiciones. Y la primera es la autoridad. ¿Qué pasaba con la autoridad? Se cuestionaba si Jesús tenía el derecho a ser amo. La fuente de nuestra identidad es Jesús. Así que Pablo tiene que luchar y decir, la única autoridad aceptable es Cristo y la única forma de vivir es siendo siervo de Cristo. Pero ¿por qué Jesús no era autoridad? Si Jesús es el Dios viviente, así lo dicen incluso hasta los demonios, ¿verdad? Jesús es el Dios viviente. Lo reconocen los demonios, no lo podemos reconocer nosotros. Bueno, si tenemos derecho a un solo amo, se llama Jesús. Y Pablo va a tener que pelear esto contra los judaizantes que, como dijimos, estaban suavizando, diluyendo el evangelio para que los demás lo aceptaran, incluso haciéndole, vamos a decir, ajustes para que los demás pudieran tener una noción de quién era Cristo. Pero ese Cristo que estaban presentando realmente no era el Cristo con autoridad total. Era un Cristo que no tenía autoridad ante Dios. De hecho, para muchos de los judaizantes era, de hecho, un blasfemo. Y de hecho Jesús fue calificado hasta como demonio, ¿verdad? Como Beelzebub. Así que la autoridad que Pablo está diciéndole, si tú eres verdaderamente creyente de Cristo, la máxima autoridad que tienes es ¿quién? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Pero para esto tienes que reconocer a Jesús, porque si no reconoces a Jesús, entonces no puedes reconocer a tu Salvador y a tu amo. ¿Cuál era la otra pelea que estaba haciendo Pablo? ¿O cuál era la otra oposición que estaba enfrentando Pablo? Era la doctrina. Mis hermanos, si el mensajero, que era Jesús, era considerado como hereje, ¿cómo era considerado entonces el mensaje de Jesús como doctrina? Como herejía también. Así que el ataque era fuerte al contenido del evangelio. El ataque no era fuerte a las escrituras que estaban establecidas bajo la base en Moisés, sino bajo el nuevo evangelio que estaba presentando Jesús, es decir, la nueva promesa que estaba haciendo Cristo. Mis hermanos, esto Pablo tuvo que pelearlo y usted tiene que pelearlo también, porque ahorita en la actualidad hay mucha gente que está haciendo herejías. El otro día yo hacía un comentario muy explícito que no le gustó a mucha gente, pero lo voy a compartir con ustedes. Aunque quizás me den pedradas también a mí. Hay una gran cantidad de cristianos que dice que los ángeles le hablan, que los ángeles le traen mensajes más, casi que los ángeles le sirven. Y no nomás eso, sino que pelean hasta con ángeles. Mis hermanos, si usted va a la sana doctrina, el ángel Malak, que es como se describe en el Antiguo Testamento, o ángelos que se mantienen en el Nuevo Testamento, son mensajeros. No vienen a hacer shows, mis hermanos. Traen un mensaje de parte de Dios o te traen una travesía de parte del chancras, o sea, cualquiera de las dos, pero vas a cruzarla. Mis hermanos, si usted analiza pequeños pasajes de la Biblia, se va a dar cuenta de la siguiente respuesta. Muy rápido te lo digo. Cuando murió Jesús, vinieron las mujeres ¿quién nos va a quitar la piedra? Y cuando llegaron, la piedra estaba movida y encontraron a un joven, vamos a decirlo de esta manera, ¿verdad? Blanco. ¿Y qué dijeron las mujeres? Sintieron temor. María, cuando vino el ángel Gabriel y se presentó ante ella, sintió temor. Cuando estamos hablando de Zacarías, el padre de Juan, que estaba ofreciendo el incienso, sintió temor. Cuando a los pastores se les fue notificado que fueran a ver al Redentor porque acababa de nacer, ¿sintieron
temor. Y voy a seguir, puedo seguir y decirte que el estar contra un ángel, o con un ángel más bien, no contra, sino con un ángel, porque el único que peleó contra un ángel fue Jacob, y no le fue muy bien, mis hermanos. Quedó cojo. Aunque que tenía un nuevo nombre, pero quedó cojo. Entonces, estamos haciendo una doctrina de los ángeles totalmente errónea. Cuando un ángel se presenta verdaderamente a un hijo de Dios o a un mensajero, simplemente porque tiene que dar un mensaje, parece ser que no es muy cómoda la carne con el ángel. Así que mis hermanos, doctrinalmente esto rechaza mucho. Así que si tú tomas un cafecito con un ángel, pues date cuenta de que probablemente estás fuera de doctrina. El ángel no viene a tomar un café contigo. El ángel viene a traerte un mensaje conciso, consistente, para tu edificación de parte de Dios. Ahora, no hemos de olvidar que en el libro de Hebreos abre que anteriormente el Padre habló por medio de los profetas. Y que ahora habla por medio de ¿quién, mis hermanos? Del Hijo. No olvides nunca que la palabra de Dios, los 4 evangelios tienen la verdad completa de lo que Jesucristo dijo, aparte de lo que las cartas apostólicas también nos dicen. Así que si queremos que el Hijo nos hable, lea también su Biblia, escuche su Biblia, comente su Biblia y edifíquese con otros hermanos. Cuidado con cambiarle una coma, dice Jesús, una tilde a la palabra de Dios. El tercer aspecto que estaba causando oposición, incluso guerras múltiples entre los mismos creyentes, era lo material y lo social. Lo material y lo social. ¿Qué pasaba? Que cuando mucha gente confesaba a Cristo, significaba que podía perder sus bienes, ya sea porque se los quitaran, o ya sea porque los donara. Entonces, mucha gente también podía perder su posición social. O sea, es decir, podías perder en lo material y podías perder en lo social. Así que muchas personas que aceptaban a Cristo automáticamente perdían su condición política o su posición ante el gobierno. Estas 3 oposiciones, mis hermanos, nos pueden servir a nosotros para saber también lo que vamos a enfrentar. Muchos van a cuestionar la autoridad de Cristo. Y ustedes conocen que ya hay algunas sectas que cuestionan la autoridad de Cristo. Es más, de hecho, algunas sectas ponen a Jesús como un ángel y lo niegan como Dios. No voy a decir nombres porque no quiero ofender a nadie. ¿De acuerdo? Algunas de ellas dicen que Jesús simplemente como ángel tiene el derecho a tener un mundo y este es el mundo que Dios le dio. Pero entonces si nosotros evolucionamos y podemos comportarnos bien y logramos nuestros méritos, como estamos viendo otra vez, estamos yendo en contra de la gracia, podemos tener muchas mujeres y tener otros mundos, especialmente en el mundo venidero. Se escucha bien la oferta, etcétera. Mis hermanos, si tú cuestionas la autoridad, la doctrina y tu posición social, estás con problemas porque puede en un momento determinado que niegues la posición de Cristo. Así que escúchame con cuidado. La convicción se forja cuando entiendes que la oposición no es accidental, mis hermanos, sino que va a ser la prueba, que vas a estar bajo la lupa de que es tu posición correcta. Ahí debes estar insertado. Sí, mis hermanos, la condición te forja si entiendes que la oposición no va a ser nunca accidental. Déjenme decirle que si usted cree que todavía esto no quedó ahí con lo de Pablo, con la pelea en Gálatas, no, Pablo también estuvo bajo cadenas, mis hermanos. Te lo comento de esta manera. La fidelidad de Pablo fue probado bajo la presión, pero también bajo la prisión, el cautiverio. Sí, mis hermanos, la persecución, la agresión. Y aún así Pablo se hizo un doulos, como dice la palabra de Dios. Un doulos ni siquiera es un siervo, sino se hizo un esclavo de Jesús.
que es la palabra correcta que utiliza en Gálatas. En lugar de quebrantarse ante todo esto, tuvo la convicción y se magnificó en Dios, convirtiéndose en su testimonio visible para todos nosotros. Y digo, un testimonio ejemplar ante la persecución. Y vea todavía lo que declara Pablo en Filipenses 1, versículos 20 y 21 en Reina Valera 60. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también seré magnificado Cristo en mi cuerpo, o por mi vida, o por mi muerte. Yo quiero que usted lo ponga aquí antes de terminar el 21. Está magnificado, dice, ¿Cristo en quién? En mi cuerpo, en mi vida o en mi muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora, quisiera nada más que todos nosotros, como creyentes en Cristo, que tenemos las marcas de Dios, que tenemos realmente una condición innegociable, decir que realmente Cristo va a ser magnificado todos los días en nuestro cuerpo, en nuestra vida, aún en nuestra muerte. Esta es tu posición, mis hermanos. Esto confirma cómo somos como esclavos en Cristo o como siervos en Cristo. Creo que podemos aprender claramente que la fidelidad se prueba en la presión. Déjame decirte que hoy, quizás en estos tiempos, esa presión se va a manifestar en la exclusión social, en donde no le vas a caer bien a nadie, o donde a nadie va a estar contigo, o donde nadie quiere estar contigo porque eres un religioso o una religiosa. Y esto puede causar para muchos de nosotros martirio social, porque muchos de nosotros nos gusta tener convivencia con los demás, ¿verdad? Y nos gusta, ¿por qué no? Porque es agradable estar con los demás. Pero mis hermanos, creo que el llamado es sencillo. No tienes que estar con cualquier persona, sino tienes que estar con verdaderos hermanos en Cristo. Y esto no se va a hacer martirio social. Por el contrario, estos grupos van a fortalecer tu vida y van a edificar tu vida para que cuando salgas a confrontar los grupos que realmente te van a llevar a la tentación y, ¿por qué no, incluso hasta la duda de lo que tú puedes creer? La pregunta que yo creo que aquí es para la convicción es: ¿hasta dónde llega tu lealtad? Si tu fidelidad es Cristo, detente, piensa, ¿por qué tienes temor a la crítica? ¿Por qué tienes temor de tu familia, de tu jefe, de tu círculo social que te critiquen? Quiero decirte que no puedes ceder a la presión del miedo. No puedes. No te corresponde. Y si cedemos a la presión del miedo, le pedimos a Dios que nos fortalezca. Mis hermanos, y esto es súper importante, el siervo fiel entiende la convicción de que la libertad total de su vida es elegir a Cristo sobre la comodidad y la aceptación de los demás. No importa el costo social, no importa el costo político, no importa el costo personal. Cristo es el único sello que tú puedes llevar en tu vida. Repítelo conmigo con convicción. Mi fe no se quiebra en la tormenta. Es reforzada por mi Señor. Mi fe no se quiebra en la tormenta. Es reforzada por mi Señor. Cuando la convicción se vuelve inquebrantable, que es el punto que estamos hablando,
el siervo descubre que debe de obedecer a Dios ante cualquier autoridad humana o autoridad religiosa. Y esto quiere decir ante cualquier autoridad familiar, social o personal. Yo siempre lo digo y quizás es rebeldía, pero le digo a la mujer, si tu hombre es cabeza de conforme Cristo lo ha hecho, sométete. Pero si no lo es, sométete a Cristo. Y eso no es rebeldía, ¿verdad? Es elección incondicionable a Cristo. Así que mis hermanos, esto nos lo demuestra Pedro y nos lo demuestra Juan, y ustedes ya conocen esta historia, cuando fueron ordenados de callar. ¿Qué callar qué? La persona, es decir, la autoridad y la doctrina de Cristo. ¿Te das cuenta? Nuevamente, lo que enfrentó Pablo, ahora lo tiene que enfrentar también Pedro y Juan. La autoridad y la doctrina de Cristo, y obviamente también con esto su posición social. Pero ¿qué dijeron ellos? Hechos 4, versículos 19 y 20, solo para recordar, Reina Valera contemporánea. Pero Pedro y Juan le respondieron, juzguen ustedes. Y fíjense qué inteligentes son, ¿verdad? Juzguen ustedes. La pregunta ¿es justo delante de Dios, obedecerlos a ustedes antes que a Él? Porque nosotros no podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. Tenemos que seguir hablando ¿de quién? De la autoridad de Cristo, de la doctrina de Cristo, y tenemos que continuar independientemente de mi aceptación social, mi posición social y la de ustedes. No me puede decir que tanto Pablo, Pedro, Juan en este momento, ¿verdad? Que son los que estamos hablando, su respuesta no es fidelidad completa. ¿Y qué te está enseñando? Que tu fidelidad no se negocia, aun que haya autoridades por medio de ellas. La convicción de seguir a Jesús no es una decisión personal. Es una decisión irrevocable que tiene que nacer por la guía del Espíritu Santo en tu vida. Debes de seguir proclamando a Cristo, aunque nosotros sintamos que nos está viniendo la cárcel o la muerte. Sí, muchas veces nos sentimos solos, ¿verdad? No, pues a mí no me invitaron a este lugar porque pues si me invitan se aguada la fiesta, ¿verdad? Mis hermanos, de la misma manera, nuestra lealtad no puede ser temporal ni condicional. La prueba final de la fidelidad a Dios es la perseverancia. Debemos de permanecer firmes hasta el fin, sin retroceder, dice la palabra de Dios, porque la corona eterna está esperando cuando estamos guardando nuestra fe. Así que esto nos lleva al cuarto punto, que este es el más fuerte. Perseverancia hasta el fin. La prueba de la lealtad es que permanente. Recuerda conmigo lo que te voy a decir. La fidelidad de un siervo no se mide por la cantidad de años, sino por la incondicionalidad y la irrevocabilidad de su lealtad, incluso cuando puede estar por medio su propia vida. En Mateo 24:13, versículo muy pequeño, pero muy picante, dice, mas que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y aquí podemos acomodarnos ya con todo lo que estamos hablando. Si el vivir es Cristo, entonces el siervo ya ha entregado su derecho a la propiedad, y esa propiedad que él pensaba que tenía, que era su propia vida, ya no le pertenece, sino le pertenece ¿a quién? A Dios. Esto significa que la lealtad no es solamente un juramento, sino es una actitud y una convicción completa de que debe de ser permanente hasta que lleguemos a la eternidad. En Hebreos 10, versículo 39, en la
Nueva Versión Internacional dice, y escuchen, me gusta mucho esto, porque nosotros no somos los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y perseveran su vida. ¿De cuál es usted? Porque Jesús dijo que si ponemos las manos en el arado, no podemos voltear atrás. Y ya explicamos eso, ¿verdad? Mis hermanos, ahora que ha venido el Thanksgiving, el Black Friday, nosotros nos tocó ir a una de las tiendas comerciales y pudimos ver cómo la gente llevaba un montón de cosas a devolución porque simplemente las compraron y no les gustaron. Y eso obviamente hace que pierdan las tiendas mucho dinero y esto quiebra tu economía también porque mucha de la gente que trabaja ahí puede ser desempleada o incluso disminuida sus horas por las pérdidas que tuvo la tienda. Pero bueno, mi punto es, o lo que yo te quiero enseñar con este ejemplo, es que el siervo de Cristo no tiene opción de devolución. Si Jesús ya te ha comprado, mis hermanos, no hay devolución al mundo. ¿Me está siguiendo? Lo que la gente hace, por lo que no le gusta, lo deja. Aún con nosotros, y póngase a pensar conmigo, y reflexione conmigo, aunque somos a veces, no voy a decir a veces, quizás todos los días rebeldes, quizás todos los días violamos sus leyes, y quizás todos los días aún así no seguimos porque lo que Él nos recomienda, aún sin embargo, Él no nos da la opción de que Él nos va a dar como devolución o nos va a regresar al mundo. En Cristo estamos totalmente seguros, transformados hasta la santificación. Qué bueno que Cristo no nos devuelve, ¿verdad? Qué bueno que Cristo tiene paciencia y misericordia para con nosotros. Qué bueno que Cristo nos ama de tal manera que aún los errores más grandes que tengamos, tiene un corazón tan misericordioso para perdonarnos. Mis hermanos, tenemos que tener entonces cuidado que en esta vida moderna, esta fidelidad que Cristo tiene al habernos comprado, que nosotros correspondamos a hacer de hecho sus compras. Que no nos fatigamos y no caigamos en desánimo. Mis hermanos, estamos en un mundo que ya lo hemos hablado por las últimas semanas, que vamos a tener oposición constante, propuestas constantes y desafortunadamente cosas agradables para nuestra carne. Pero el resultado no puede ser lento para nosotros, ¿verdad? El resultado tiene que ser activo. Muchos de nosotros, mis hermanos, vemos que Dios trabaja muy lento y renunciamos a nuestra fidelidad porque no vemos la recompensa terrenal rápida que esperamos, o no vemos el milagro de salud, o no vemos el milagro financiero. Discúlpame, lo voy a decir, pero te lo voy a decir con toda convicción. El siervo fiel entiende que su recompensa no está en el presente, sino que su recompensa está en la eternidad. Y que esto te ayude para que no decaiga tu fe, especialmente con todas las ofertas que el mundo te da. Segunda de Timoteo 4, versículos 7 y 8, en Reina Valera 60 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Si nosotros revisamos la historia, yo no quise meterme a cosas muy tristes, me quise quedar en la Biblia, pero podemos encontrar una gran cantidad de mártires
en los primeros 300 años de la iglesia real, que es la iglesia cristiana. Los seguidores de Cristo, los del camino, los Cristos pequeños, los cristianos, que son citados en la Biblia. Pero me voy a situar en los mártires como la prueba histórica más clara de la fidelidad incondicional y que se ve en la muerte de los primeros siervos en la Biblia, que eligieron a Cristo antes que la vida misma. Aquí ya suena una película de terror, ¿verdad? Suspenso, ya da escalofríos. Y podemos ver a Esteban en Hechos 7, del 54 al 60, que ya lo hemos estudiado, pero en general nomás tenemos que recordar que él fue acusado por agradar a Dios y de hablar la verdad pura. De hecho, creo que el mejor resumen que yo puedo encontrar del Antiguo Testamento lo puedo leer con la, voy a decir, espléndida explicación de Esteban. Su fe fue incorruptible. Confrontó incluso a la gente del Sanedrín. Decía que crujían sus dientes cuando escuchaban todas estas verdades. Pero su fidelidad permaneció permanentemente en Cristo. Sí, mis hermanos, lamentablemente lo apedrearon. Pero yo creo que si usted ve la historia nada más a la mitad, podrá decir, dio su vida por la doctrina de Cristo, por la autoridad de Cristo, y su posición social fue la muerte. Pero antes Dios le dio un regalo grandísimo que yo creo que si todos lo tuviéramos, pudiéramos confirmar lo mismo. Al igual que Pedro, Juan y Jacob vieron la transfiguración del Señor, a Esteban le fue permitido que se abrieran los cielos y ver al Padre y a la derecha al Hijo de Dios, es decir, a Jesucristo mismo. Su muerte le abrió también la posibilidad de entender de que antes que se fuera, no era en vano. Y Esteban para mí murió como Cristo, porque murió diciéndoles, por favor, Padre, no les condenes porque no entienden sus malas acciones. El siguiente mártir que encontramos en la Biblia es Santiago, Hechos 12, versículo 2. El primero de los 12, de hecho la primera autoridad de la iglesia en Jerusalén era Santiago, que le decían rodillas de camello, porque él todo el tiempo se la pasaba orando y tenía unas costras grandes en sus rodillas. Santiago, ese primero de las autoridades de la iglesia de Cristo, de morir bajo la espada de Herodes. Pero aún Santiago no se detuvo su lealtad ante la amenaza política. Y ustedes saben que Herodes se complació de haber mandado matar a Santiago, de tal manera que después mandó traer también a Pedro. ¿Sí recuerdan eso, verdad? Y bueno, Pedro tuvo, por la intervención de un ángel y la oración de la iglesia, la posibilidad de salir de ahí sin ver la muerte. Hoy, la mayoría de nosotros no vamos a enfrentar directamente la espada, pero sí el martirio social, mis hermanos, el rechazo, la exclusión y, ¿por qué no, incluso hasta que seamos cancelados en diferentes niveles? Dios nos manda, por lo menos entonces, a que nosotros nos permanezcamos firmes, por lo menos en 3 aspectos. Uno es en la moralidad. Mantener el estándar de Cristo aun cuando la iglesia nos llame, es mantener el estándar de Cristo aun cuando el mundo o la sociedad nos llame fanáticos. La siguiente es la esperanza. Seguir predicando la verdad cuando parece que nadie nos escucha. Este mundo se ha convertido en sordo para nosotros y parece ser que nadie nos escucha. En el servicio. Servir con el mismo celo, aunque se trabaje en la oscuridad, sin reconocimiento humano, sin que nadie vea tu labor. Servir con el mismo celo
como si estuvieran viéndote desde el cielo. Estamos bajo la lupa. ¿Quién nos está viendo? Nuestro Padre Celestial. Mis hermanos, en muchos países de África actualmente, y voy a decirlo de esta manera, lastimosamente, a nadie le importa que comunidades completas cristianas están siendo acribilladas, peor que animales. Es decir, no podemos decir que es la excepción a hoy o que es una metáfora, sino que es algo real. De hecho, en algunos países asiáticos no puedes cargar una Biblia porque te van a meter a la cárcel. Y de hecho, en algunos otros países asiáticos no puedes declararte cristiano porque te van a matar. Mis hermanos, la persecución no se ha terminado. La palabra de Dios dice muy claramente que cuando lleguen los últimos días el evangelio va a ser llevado a todas las naciones para que nadie tenga justificación. Pero por lo tanto, no solamente tenemos que ver la espada como metáfora, sino que existe la espada real. Y debemos de orar en este momento por todos aquellos hermanos que están teniendo persecución por medio de la espada. Pero nosotros, mis hermanos, que estamos en este lado del mundo, calientitos, acomodaditos, bonitos, cuidaditos de parte de Dios, ¿verdad? Porque Dios nos tiene bien chiquiaditos, la verdad. Vamos a enfrentar otro tipo de espada. Y esa es, ya la adivinó, ¿verdad? El rechazo del mundo. Así que, mis hermanos, te tengo que decir de esta manera, el siervo fiel es aquel que si tuviera que enfrentar la muerte hoy, no se arrepentiría, porque su lealtad que profesó ayer tiene recompensa, y su lealtad es Cristo. Ayúdame con esta frase: permanece fiel hasta que recibas la corona eterna. Permanece fiel hasta que recibas la corona eterna. Esto nos da buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Si tenemos que dar nuestra vida por Cristo, no es porque nosotros invertimos, sino porque Cristo invirtió su sangre en nosotros, porque ya nos compró y porque no nos va a dar al departamento de devolución. Mis hermanos, nos espera la corona eterna. Déjame decirte que la lealtad del siervo no es teoría, es un estilo de vida. La identidad, la fidelidad, la doctrina, la convicción de que aunque exista adversidad, debemos de perseverar hasta el fin en las diferentes pruebas que nos van a ser reveladas, porque debemos de permanecer en quien nos compró con su sangre preciosa, que es en Cristo Jesús. Creo que lo podemos ver ya en general todos. No se trata de agradar a los hombres, ni de buscar recompensas rápidas, sino de vivir y morir con la certeza de que nuestra corona está en las manos ¿de quién? Del Señor. Imagínate la corona más grande, ver el rostro de Cristo. Y repetimos la escritura que ya habíamos visto en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y dijimos que para llevar esta escritura invitamos a que Cristo sea parte de nuestro cuerpo, de nuestra vida, y ya sea en nuestra vida o nuestra muerte, esté siempre con nosotros. Hasta el día de hoy, con todas las enseñanzas que hemos tenido sobre este tema, hemos puesto al siervo de Cristo bajo la lupa y a hoy lo ponemos bajo la lupa de la lealtad, de la fidelidad.
Hemos examinado que en el versículo de Gálatas 1:10, el veredicto que podemos tener es ineludible. ¿Qué significa, mis hermanos? Que la palabra de Dios nos evalúa por lo menos en 4 áreas en nuestro corazón. Y lo hablamos. La primera área, la lealtad absoluta, y que hoy puedes ponerte bajo la lupa y preguntarte, ¿quién es tu dueño? La lealtad a la verdad, y puedes ponerlo bajo la lupa y pensar, ¿qué mensaje entregas? La lealtad a la adversidad, preguntarte si resistes la presión, el miedo, bajo el auxilio de nuestro Señor o confiando en nuestro Señor. Y vamos a decir la última, la lealtad permanente. ¿Perseveras hasta el final? No importa si te encuentras contra las peores situaciones, que la peor de todas sería la muerte, y la muerte en Cristo Jesús trae vida eterna. Al final de todas estas pruebas, la Biblia nos da la certeza que la oposición no es un accidente, mis hermanos. Es un regalo. Es el fuego que prueba la pureza de tu lealtad. Durante este tiempo de meditación, pude concluir con esta frase: tu posición te ayuda a conocer tu oposición para fortalecer tu fidelidad. Te la voy a volver a repetir. Tu posición te ayuda a conocer tu oposición para fortalecer tu fidelidad. Nuevamente, la oposición solo prueba que estás en la posición correcta, con el amo correcto, en la dirección correcta, en la hora correcta y hacia el viaje correcto. Para todos aquellos que no están ahí, es hora de dejar tu oposición al Señor, tu coqueteo con el mundo, y fortalece tu lealtad a Cristo. Pablo te está preguntando a través del Espíritu Santo si prefieres agradar a Dios o prefieres agradar al mundo. Si prefieres ser siervo de Cristo o prefieres ser siervo del mundo. ¿A cuál escoges? Gálatas 1:10, como lo leímos, si todavía buscare agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Palabra original, doulos, no sería esclavo de Cristo. La lealtad, mis hermanos, en este momento no es un juramento. No es una opción de tu fin de semana. Hoy tienes que tomar la decisión final. Escoge a tu amo. ¿Escoge a los hombres o escoge a Dios? Sé esclavo de la sociedad o sé esclavo de Cristo. ¿Vivirás como un esclavo de la opinión, donde tu verdad cambia con la última tendencia, con los últimos comentarios, sintiendo paz cuando los demás se agradan de lo que hiciste o cuando te ponen un like en la internet? Mis hermanos, si estás ahí, estás en el destino de la gloria fugaz de los hombres que no ofrecen nada después de la muerte. O quizás vivirás como un siervo de Cristo, como un esclavo de Cristo, donde tu identidad es inquebrantable, tu misión es eterna y tu recompensa es una corona que va a tener toda tu vida, con un cuerpo glorificado en frente del Señor. Creo que tengo que decirlo, basta la doble vida, elimina la doble vida. Si Cristo es tu amo, vive por Él, decide hoy y vive fiel hasta el fin. Quiero que te quedes con esta última frase en tu corazón.
Si Cristo es tu amo, vive por Él y con Él hasta el día final, porque la recompensa es eterna. Vamos a orar. Gracias, Señor Padre Celestial bendito.